Aquí cada voz tiene una historia. Bienvenidos a Voces del Servicio. Sargento, aquí cada voz tiene una historia, ¿verdad? Entonces, nos gustaría, para las personas que no lo conocen, saber quién es usted. Bueno, yo soy Fernelio Valverde Quesada. Nací el 8 del 11 del 58 en la zona de Los Santos, directamente en el cantón de San Pablo de León Cortés, distrito San Andrés. A la edad tengo ya cumplidos los 67 años. Esa persona soy yo, ya al tiempo de, ajustando mis 33 años, me vine para acá, para el cantón de Pérez de León. Sargento, dentro de los ejercicios o funciones, ¿qué cargos desempeñó? Bueno, cuando era nuevito andaba con mi padrastro, éramos jornaleros en San Andrés, en diferentes fincas. En ese entonces el orillero que llamábamos, se conoce como orillero, aquel hombre que era jefe de esa finca, que era como mandador de la finca o de los peones. Entonces le decían orillero en ese entonces. Mi padrastro siempre fue orillero. Ganaba un peso más que cualquier otro jornalero. Si usted ganaba 5 pesos, mi padrastro ganaba 6 por ser él el orillero, ser el jefe, el que decía a qué horas entraba usted, a qué horas se iban los peones. Eso es ser un orillero. Mi padrastro, que en paz descansa, fue para mí una gran persona. Mucha enseñanza, me dejó demasiada enseñanza, la cual le agradezco muchísimo, porque a no haber sido tal vez por esa enseñanza que él me dio, bueno, en ese entonces la droga no era problemática, no había droga cuando yo me criaba, porque la droga de nosotros eran las bolillas y los trompos y las bolinchas, las flechas. Esas eran las drogas de nosotros. Yo entré en la 78-82 en San Pablo, trabajé esa administración ahí. En ese entonces me nombraron delegado distrital en San Andrés de León Cortés. El que era nombrado como delegado distrital llevaba el rango de sargento desde ya era sargento, el que era delegado distrital. Y ese periodo lo trabajé, y como antes era políticamente el policía, políticamente se hablaba de que el que pegaba más banderas, ese era policía. Entonces, ya finalizando las 78-82, ya en el 82, 8 días antes, me llegó el telegrama de cesado, ya no era policía. Me fui para la casa, para San Andrés, donde mis padres, y hay una anécdota ahí, me llevé el revólver, un revólver 38 largo, lo anduve durante esos 4 años, y a mí, cuando yo llegué a San Pablo, ya nombrado, me dijeron, este revólver es suyo, hasta que usted tenga existencia aquí en la rural. Y yo me fui para la casa y me llevé el revólver. 6 meses después de no ser policía, llegué, siempre me ha gustado la cacería, llegué a casa del señor Lalo Valverde, era Eduardo, pero solo Lalo Valverde. Iba a montear con uno de sus hijos, y yo iba como un vaquerito con mi revólver pegado a la cintura, en el estuche, en todo. Y cuando salió don Lalo y me dice, Ferneli, ¿de dónde tenés esa arma tan bonita? Le digo, ya, y la que me había dado el Estado a mí, cuando entré a policía. Y me dice, devuélvase y va y se pone en la ropa y nos vamos para San Pablo ya. No sé cómo no lo han venido a detener. Yo andaba con mi revólver y era propiedad del Estado. Y don Lalo Valverde me trajo cerca de las 6:30, a las 7 de la noche,
llegamos a la delegación de San Pablo, lo entregué en un libro de guardia, ahí firmó él y firmé yo él como que me trajo y yo entregué mi revolvercito con el dolor en el alma porque era algo personal mío. Yo lo sentí personal durante 4 años, imagínense. Sí, Sargento, tal vez nos pueda explicar qué era la 7882. La 7882 fue la administración de Carazo. Expresidente Carazo. El expresidente Carazo. Esa administración fue esa, la de... yo no tenía color político, de ahí en adelante ya era mariachi yo, porque entré con esa familia, con ese color, ya me hicieron mariachi, porque fue la fuerza que me hicieron. Usted nos decía que los nombramientos dependían de la afinidad política que tuviera. De la afinidad política que tuviera. Yo andaba con ese señor Lalo Valverde, que él era del color político del calderonismo, y él me vino y se arrimó al diputado y dijo: quiero a Julano de tal de policía en San Pablo, y 8 días nomás estaba yo nombrado. Vamos a hablar un poquito, sargento, de cómo fueron esos primeros pasos en una delegación policial. ¿Cómo podría usted describir esa sensación? Tal vez un poco de temor, de ansiedad. ¿Qué sentía Fernelio Valverde en ese momento? Nervios, porque de un campesino, agricultor, y pasar a ser un oficial de la Guardia Rural de ese entonces, se sentían nervios, no por las actuaciones, no, sino porque ya había que representar al país, ya había que representar un cuerpo, un uniforme. Eso me daba un poquito de recelo, y ahí me fui acomodando a, como se llame, guindado de los otros que ya estaban trabajando que estaban en propiedad. Había una propiedad que no los votaban, entonces yo llegué, ya habían muchachos en propiedad, y entonces atrás de ellos me fui acomodando y trabajé hasta el final del 82. ¿Qué tan grande puede escribir usted ese compromiso, esa responsabilidad de portar un uniforme de policía? Pesa mucho. Y vigilado por todos los ojos que usted se tope, lo vigilan. Ahí va un policía, ahí va aquel hijo de tal, porque hay personas que lo ven a uno así, de muy mala cara, hay otras personas que lo ven con muy buena cara, pero es un uniforme que pesa y que hay que respetar. Sí, esa ilusión tal vez de haber sido policía desde el primer momento, ¿qué alegría sentía en ese momento usted cuando ya le notificaron que iba a ser delegado de la policía en ese momento? Eso me dio orgullo que ya yo fui nombrado tal vez unos 3-4 meses después de estar en la rural en San Pablo. Fui nombrado como delegado distrital en San Andrés. Eso era un nombramiento de peso. Digo yo, ya un delegado distrital era más respetado que el guardia. Y de hecho que, como repito otra vez, ahí mismo le adjudicaban a uno el ranguito de sargento. Muchas comisiones, muchas comisiones en la 78-82. Mucha comisión. Mayor parte me encantaba mucho la comisión, porque así conocía yo parte de mi país que no había podido conocer. Entonces las comisiones me llevaron a Limón, me llevaron a Guanacaste, me llevaron a Punta Arenas, a diferentes provincias me llevaron. Acerca de la criminalidad que enfrentaba aquel año que usted ingresó a la policía, ¿cómo era la criminalidad en ese momento? No. Sí habían aquellos roces y cualquiera, yo le voy a decir, bueno, había gente mucho más honesta que hoy en día, porque hoy cualquier pendejo lo corta a uno o puñalea a alguien. En aquel entonces no, se peleaba mucho, pero era a efectos del licor. Y
y una que otra vez perdida aparecía alguien cortado con una cuchillilla o algo así. ¿Se respetaba más la policía en ese momento? Sí, respetaba demasiado. La policía era muy, muy respetada. Lo que decía un policía antes tenía peso. Eso era muy respetado donde usted estuviera. Hoy en día el policía tiene muy poca palabra. Puede ser un señor policía en honestidad y en muchas cosas, pero ante la ley somos de muy poquito. Nos han quitado demasiada autoridad a nosotros. En aquel entonces teníamos, yo digo que es que usted cogía una hojita y hacía un parte y decía, Chepe cometió el error de esto y esto y esto y esto y esto. Y era un partecito en aquel entonces de 1,000 pesos, de 1,200, que era un dolor de cabeza pagarlos. Porque yo para esa época duraron como 3 meses sin pagarme, y cuando me llegó la plática me llegaron como 4,500 pesos a mí, y era demasiada plata, 4,500. Pagué todo lo que mi padrastro había conseguido para darme el mantenimiento. Y me acuerdo que con esa plática que entró, le llevé una cama a mamá, que en aquel entonces se conocía como una cuja. Ajá. Las camas de antes, las señoras de antes, las señoras, a eso no le decían cama, sino cuja. Cuja. ¿Y qué era? Como un camarote, más o menos. Era una cama matrimonial, una cama. Okay. Se la compré. Cuando yo llegué, yo me crié dándole todo lo que yo me ganaba, el jornalito mío, dándoselo a mi padrastro, y cuando yo le llegué a él con los giritos que daba el gobierno, él me dijo que ya yo no podía darle eso, que ya había que venir a un banco a firmar, a escambiarlos, y que ya de ahí en adelante era 1,000 que me tocaba. Y lo tengo presente, que vinimos a San Marcos, cambiamos los giritos, que me dieron esos 4,500 pesos. Llegamos en taxi a la casa, con la cuja, con comedera en abundancia, y o al por mayor, digámosle, porque no era 2 kilos de arroz, no, iba un saco de arroz. En ese entonces solo por saco se conseguía. Entonces iba un saco, ¿qué te voy a decir? Una caja de manteca, ¿qué te voy a decir? 3 cajas de jabón, una cosa así. Era en mayoreo. Entonces, mamá se puso a llorar cuando le llegamos y les cargamos la camita. Ok, de la alegría. Sí, eran lágrimas de alegría de ver a mamá, de ver cuando ella les cargamos esa cama y se la armamos. Y le dijimos, mamá, acuéstese un ratico. Y llevaba colchón y todo. Porque en ese entonces dormíamos en estera. No sé si conoces lo que es una estera. Sí, es de venillas de hoja de toyo. De hoja de banano, sí. Ok. Nosotros solo en eso dormíamos, en estera. Éramos económicamente muy pobres. Y ya llegarle a mamá con un colchón y una cama y una cobija era un lujo. Ya imagínense, tengan una idea o cómo se puede haber sentido mamá. Entonces yo me acuerdo que mamá lloró y se vino y me abrazó muy fuerte y me dijo, gracias, hijo. Los siguientes paguitos les llegué con un jueguito de sala. Ya como yo era asalariado, fui a mi padrastro en el Banco de San Pablo, porque nosotros vivíamos en una casita de estacones, y yo fui a mi padrastro en el Banco Nacional, ya ser asalariado, en 6,000 pesos lo fui, y con esos 6,000 pesos compró toda la tabla y la madera de cuadro, y ya hicimos una casa formalita, ya una casita bien hechita, de hecha. Sargento, ¿le cambió la vida a usted y a su familia? Me cambió la vida total, y a mi familia en especial, porque ya yo nunca los dejé abandonaditos a ellos, siempre los mantuve vigilando, a donde yo anduviera. Yo llegaba, ya mi padrastro podía conseguir 100 pesos prestados, que no era cualquiera el que los prestaba, porque el que los prestaba era porque manejaba dinero, y ya me ponía a mí a responder. Y yo llegaba de donde fuera y ahí está la plata, vaya, pague. Con todo esto, no podría ser agradecido uno con el trabajo, con la policía? Para mí, la policía fue todo en la vida.
todo en la vida. Y aprecié tanto haber trabajado y me dolió tanto, tanto la jubilación, pero me dolió, ¿verdad? Por eso, porque a mí llegó a sacarme de donde, para empezar, de jornalear, porque ya yo tenía un salario, que era un salario, ganábamos 900 pesos por quincena, nos pagaban quincenalmente, al mes eran 1,800 pesos, eso no era lo que nos pagaban. Ese fue el primer salario que gané yo en la fuerza pública, perdón, en la Guardia Rural. La Guardia Rural. Ministerio de Seguridad. Sargento, de Gobernación y Policía, Ministerio de Gobernación y Policía, no era Ministerio de Seguridad. Ok. Un poco, sargento, de ese respeto que le tenía la gente a la policía, se debía también a la elegancia y el respeto que le daban los policías también al propio uniforme, ¿verdad? Andábamos con muy poquito uniforme. En ese entonces el uniforme... Pero se respetaba. Se respetaba al 100%. Jason, yo deseara que la policía de hoy en día fuera la de esa época. Porque es que sí se respetaba la policía. Sí se le hacía caso al policía. Cosa que hoy no existe. Sargento, vamos a ver, tal vez alguna, experiencias hay muchas, pero alguna experiencia divertida que a lo largo de esa trayectoria nos permita reír a todos juntos acá en este momento, recordarla con mucha alegría. Tal vez de esa administración no, pero ya cuando yo volví a ingresar a la fuerza pública en el 90, ya era ahí, fuerza pública, siempre como guardia rural, pero ya tenía ese nombre. Ahí sí hubieron más anécdotas porque ya había más desarrollo en todos los distritos, en todos los cantones. Y ya para aquel momento era en Pérez Celedón, ¿verdad? Sí, ya para el 90 era aquí en Pérez Celedón. Y sí pasamos ratos bonitos y ratos amargos. Una vez me mandaron a hacer un operativo al Águila de Pejivalle de un contrabando que venía pasando allá del Águila a Buenos Aires. Hay una intersección ahí que cruza colinas. Construcción de pilas. Y todo. Sí, que cruza todo eso. Y venía un contrabando y a mí nunca me dijeron que el contrabando era de electrodomésticos. Yo pensé que el contrabando solo era droga. Y yo le hice señales a un carro con un foco, una linternilla que nos daban en aquel entonces. Y lo que escuchamos, porque no le voy a decir que nos agarraron a balazos. Lo que escuchamos fue una balacera, unos disparos. De lo cual le grité la orden de que nos tiráramos a las rondas de la calle. El cual, con tan mala suerte que yo estaban pavimentando el Águila y me caraspelé toda la cara. Yo agarré el borde de la carretera y me raspé la cara, muy feo. Y el carro pasó. Nos enderezamos y lo cogimos a bala de atrás. Había un arma de juego en ese entonces del estado que se llamaba 30-30, una carabinita. Y como a los 200 metros, el carro cayó en un lateral. Y lo habíamos ponchado. Le habíamos volado juego a la llanta y lo habíamos ponchado. Un camión era. Un camioncito, como un carrito 3000, para decirte, un picacito, un camioncito 3000, de un motor 3000 de piña. Y llegamos al camión. Y ahí no había un alma. Ya ellos se habían ido. El carro sí estaba lleno de puros electrodomésticos, hoy sí, arroceras, juguetería, era tiempo de Navidad, llevaba mucho juguete. Y yo no sé si los disparos fueron hacia nosotros o para que nos quitáramos, pero que nos quitamos. Y a mí me quedó la cara raspada, pero suficiente para seguirme acordando de toda una vida de eso. Ok, acerca de reliquias o tesoros que usted conserve todavía, alguna fotografía, alguna insignia, carta o que nos pueda mostrar tal vez y qué significan para usted esas reliquias. Significa mucho porque yo no tengo muchas fotos porque yo
ahora del 2015 para acá, empecé yo a usar un celular. No, del 2014. Yo no era de celular. Por acá, sargento, están las fotos que usted nos proporcionó antes de la entrevista. Y tal vez las pueda mostrar y describir cada una de esas. Estas son dos uniformes que usé yo, todos en la Guardia Rural. Y uno era camuflado, ahí estoy detrás, donde está Cafés hoy en día, estoy con esa arma. Esa arma es una M16, a mí me tomaron esa foto ahí. Algunos de mis compañeros. Ni recuerda posiblemente. No. Algunos de mis compañeros. La otra sí es tomada en San José, la del uniforme, ese uniforme caqui también fue usado aquí en Pérez, pero esa foto fue tomada en San José pasando un cursito allá. De hecho que tengo un título ahí en la mano, nada más se ve un parchoncillo blanco. ¿En qué año aproximadamente fue eso, ¿saben? A la puñeta, muy a principios de los 90, porque pasaditos los 90 ya me mandaron a mí a mandar el primer curso a San José. Yo pues, quisiera creer que ese fuera y ya andábamos estrenando ese uniforme caqui que nos habían dado. ¿Ese uniforme caqui lo usaban quiénes? Los de la Guardia Rural. Sí, los de la Rural. Y este uniforme camuflado lo comprábamos en las tiendas, ¿cómo se llama? Americanas. Ahí los conseguíamos. No les daban uniformes. No daban y teníamos que asistirnos con los uniformitos camuflados hasta que ya llegaron a quitarlos, porque ya dijeron que en Costa Rica no había ejército, pues ahora el camuflado y que esto y que el otro, entonces. Ok, acerca de la GAR, de la Guardia de Asistencia Rural, ¿qué funciones tenía esa policía? Yo pienso que son las mismas que hoy en día se llevan, pero nada más que las hacíamos con más, ¿cómo se menciona la palabra? No había tanto cómo movilizarse como hoy en día, se caminaba mucho más, porque hoy en día las motos estorban los carros, aunque estén amontonados, hay un montón malos, pero siempre hay motos, siempre hay carros, y en ese entonces, cuando yo llegué a la 90, al cantón de Pérez de León, había solo una patrullita, no había una sola moto, había solo una patrullita, una KB, la manejaba Claudio Rodríguez, era el chofer oficial de esa patrulla, y conocido como Cuyito. Claudio Rodríguez todavía está ahí en vida, muy alentadito está. Ese señor, cuando yo llegué ahí, no había motos, no había nada. Hasta tempito después llegaron unas motos, unas Suzuconas grandes, rojas. Ya yo sabía manejar motillo, entonces ya en una moto de esas saqué yo la licencia. Ya me hice motorizado un tiempo largo del cantón de Pérez de León. Y todavía ahí se nos hacía valer el uniforme, pero las leyes fueron contradiciéndole a todo lo que, si yo decía algo, yo tenía que comprobar lo que yo decía. Ya como les repito, se nos cayó esa autoridad que teníamos a nosotros, a todos. Los que hoy en día, usted que está trabajando, que está activo, ustedes chiquillos saben que para llevar un parte a la fiscalía, se ocupa hasta entrevistas, se ocupa, bueno, lo que se pueda llevar, asegurando lo que usted está diciendo es verdad. Y en aquel entonces nosotros decíamos, es que Chepe hizo esto y esto y esto y esto, provocación a riña y se hacía el partecillo. Ya, pegaba. Y nadie discutía nada. Tenía una fe pública muy notoria. Sí, ¿verdad? Y nadie discutía a nadie, ni al que se le hizo, ni mucho menos. Si el parte se lo pasaban grandecillo, pues le costaba más pagarlo, eso sí. Bien, ¿qué significa para usted las fotografías, sargento? Estos recuerdos son para mí de mucho valor. Porque voy a decirles algo. Cuando ingresé aquí en el 90, por segunda vez, porque ya en la 78, 82 me habían despedido. Llegué al 90, me mandaron a recibir un curso a Murciélago. Y yo salí de aquí
vivíamos ahí donde está ese carro. De aquí salí llorando, porque yo tenía que irme y dejar a la mujer y 2 chiquitas. Yo iba llorando de todo abajo. Yo fui putica. Y a Murciélago llegué no me podía acomodar por la falta de los huilas y las niñas. Me agarró un señor allá con experiencia y todo, y me sacó de ese bache que tenía yo ahí. De ese dolor. Sí, de ese dolor. Tal vez explicarle a las personas que no conocen qué es Murciélago. Murciélago es un centro, una academia de policía. Donde se da adiestramiento. Sí, donde se da adiestramiento de todos los habidos y por haber, del orden cerrado, de rastre de poblaciones, ubicaciones y el manejo de armas, conocimiento de las armas. Todo ahí en Murciélago, cuando yo fui varias veces ahí a pasar diferentes cursos, pasé uno de armas, pasé uno, ese cumplía todo. Lectura de cartas en terrenos abiertos, ubicación de personas en terrenos abiertos. Pasé varios cursillos ahí. Ahora hay una academia mucho más fina, más especificada, con mejor recurso, con mejor todo, que está en Guapile, no la conozco. No la conozco. Nada más fui al portón ahí a recoger unos compañeros y de ahí no me dejaron ingresar, me devolví con cheche. Ok, en aquel momento Murciélago tenía condiciones muy estrictas, muy difíciles también. Sí, y muy estrictas, y muy difíciles. Era una preparación muy marcada. De hecho, que cuando llegamos allá, la primera vez que fui yo, fui nombrado, como tenía el rango de sargento, fui nombrado jefe de 90 hombres. Y se soltó una epidemia en esa academia, que habíamos 9 por 3, 27, habíamos 270 oficiales recibiendo curso de todas las 7 provincias. Y se soltó una epidemia en esa. El agua era muy mala la agua de Murciélago en aquel entonces. Demasiado mala. Al que no le daba chistate, le daba otra cosa. La cuestión es que el agua de ahí era algo fatal. Y se soltó una epidemia y hubo personas internadas allá en Guanacaste, 3, 4 días, y regresaban y salían otros. Yo me asusté mucho por esa epidemia que se nos dio, vómitos, diarrea y algunos virus ahí un poco complicados. Pero gracias a Dios se salió adelante. Hay mucho que contar de Murciélago, porque ahí pasé yo algunos cursos muy buenos, otros muy más o menos, unos cursos de arrastre sobre la montaña. Ahí hay una hormiguita que es muy brava, le dicen hormiguita de cornizuelo, le dicen, o algo así. Solo en un palillo que tiene unas espinas. Esa hormiguita es garrafal. Fatal. Algo fatal. Siempre la felicidad mía era pasar cursos de armas. Yo era fanático a las armas. Y tengo grabado que en Guanacaste, ahí en Murciélago, dijeron, ¿a quién le gusta disparar? Y yo levanté la mano de primero. Entonces usted no va a la comisión. No me llevaron. Por eso, porque a mí me gustaba disparar y que seguro iba a hacer disparos. Un desastre. Y yo, a mí nadie me tiene abriendo la boca. Sargento, pero ir a Murciélago no era un paseo. No era un paseo. Yo fui, vea que cuando yo conocí Murciélago lo conocí. Rogelio González, que está con vida, él está en Guanacaste. Luis Lacayo, que que en paz descansa. De aquí, de Pérez, estos 3. Y no era fácil, era algo muy duro.
En el caso suyo, sargento, todavía la situación era más difícil porque tenía dos hijas pequeñas, ¿verdad? En ese momento, Pequeñitas, como 6 y 3 añitos tenían un aproximado por ahí, ¿cuánto tiempo pasaba usted sin comunicarse con la familia? hasta que regresara. ¿Y esas comisiones de cuánto tiempo eran? En la primera que estuve en el murciélago duré mes y medio sin saber nada de la familia, porque había una llamada al día, pero yo dónde iba a llamar. Sí, no había No teléfono acá. no tenía a dónde llamar a mi familia. Entonces estar ahí y con la mente también pensando en la familia, ¿verdad? ¿Qué puede estar pasando? Y muchas cosillas se daban y uno decía, ay, Dios mío, ¿qué estará pasando allá en, Ok, sargento, como... Déjame, Jason, contarte una Claro. historia cuando fui a un curso, a prestarle colaboración al MINAI de Puerto Jiménez en lo que se llama narcomadera. Ujú. Ahí la madera valiosa, la madera de mucho valor es peor que la marihuana o el oro. Eso es un narcomadera, narco oro, narco no sé qué. Y fuimos y vieras que acorralamos un muchacho y los oficiales del MINAI, más Santiago Vidal de Buenos Aires, que iba conmigo en la comisión. Santiago Vidal era funcionario policial también. Sí, Okay. Santiago Vidal era oficial de la rural también conmigo. Nosotros éramos apoyando a los del MINAI y se armó una balacera ahí porque el muchacho alzó una macheta hacia nosotros. Entonces yo hice la pausa, yo no gasté un tiro de lo mío y le dije a Santiago Vidal, ¿cuántos tiros gastó usted? Me dice, todos. Le digo yo, ¿y ahora qué va a hacer? De ahora en adelante. Y ahí no sé, sargento. Me digo, bueno. Cogí el arma mía que la tenía en mano, empuñada, y le dije al muchacho, a un muchacho que yo no lo conocía, y él estaba dispuesto a que no lo podíamos detener porque había que matarlo o él nos mataba. Andaba armado también. Sí, pero con cuchillo, con cuchillo, no con arma de fuego. A 3, 4 metros de distancia de donde estaba yo le dije, vea, señor muchacho, le digo, voy a meter el arma a mi cintura. Le digo, necesito que usted me responda algunas preguntas. Y déjeme decirle algo. De ahí de donde está usted, aquí a donde mí, en lo que usted alza carrera, para mientras cae aquí en las rodillas mías, digo, de 3 a 4 tiros le he pegado. No me haga hacer eso porque yo no quiero matar a nadie. Pero si usted se dirige hacia mí, que soy el más cerca, tengo que matarlo. Y usted a mí no me corta. Porque antes de que llegue le pego 3 tiros mínimo. Sargento, hay que ubicarnos en el contexto, ¿verdad? Que estaba en la montaña. Sí, eso ahí, se dio en un narcomadera, en un palo. Entonces yo le pregunté al señor, le digo, había una denuncia en el MINAI. Yo le pregunté a ese muchacho, le digo, dígame algo, esa madera es suya. Y con la cara, con la cabeza me dijo que no. Meñó su cabeza, me dijo que no. Le dije que si la montaña era él, me dijo que no. Entonces yo le expliqué que a raíz de que iba él a meterse en un problema tan grande, macheteando a un oficial o perdiendo la vida, si no había necesidad de eso, que lo que teníamos que hacer era presentarlo con nombre y apellidos a la Fiscalía de Osa o al juzgado de Osa y que ahí terminaba todo. Después lo llamaban y que de ahí le ponían alguna penitencia que hiciera ahí. Y bajó él el cuchillo, lo puso así. Y le digo, hágase para acá. Le digo, necesito esposarlo, yo necesito presentar a usted. Y me dice, no me espose. Lléveme así. Le digo, no, yo tengo que llevarlo esposado a usted. Eso es un requisito de nosotros los oficiales. Y lo traje a La Palma de Puerto Jiménez. Recogimos la cédula y vine y lo presenté en Osa, a los juzgados de Osa. Ajá. Ahí, pero me sentí un poco, ¿cómo le digo? Como presionado, nervioso de que yo más si tenía que dispararle a él
y tenía que matarlo. Sí. Con el mismo MINAI, que esa comisión era colaboración solo al MINAI, en Riboro, con el mismo MINAI. Ahí había un muchacho de nombre Joselito, le tenía pánico el MINAI de Puerto Jiménez, pánico a ese muchachito. Y yo oí hablar de ese chiquillo, de ese muchacho, oí hablar día y medio, Jason, día y medio. Dije yo, ¿quién será Joselito? ¿Quién será Joselito? Cuando se llegó el momento y la hora, me apié a Joselito en un manazo. Uno solo levantó. Sí, nada más. Pero es que la mano suya era pesada también. Bueno, eso dice la gente, yo no sé. Un manazo, me lo apié en una paja de agua y alimenté un arma que se llama M16, o se conoce como M16, que al alimentar esa arma, Jason, usted lo ha hecho, suena muy rico, muy bonito. Y grité yo con voz de hombre muy, muy fuerte. Dijeron que vivo o muerto, me vale la pena, ustedes dicen cómo lo llevamos. Entonces, Joselito se enfrió, se le bajaron los humos y yo lo presenté al MINAI de Puerto Jiménez y cuando yo llegué ahí, todo el mundo decía, pero ¿quién cogió a este muchacho? Si esto no se puede, voy a decir, todo el mundo le tenía miedo y era un hombre pequeñito, un hombre de unos 70, unos 72, no, menos, unos 68, tal vez no llegaba a los 1,70, hombre pequeñito, nada más que era, sí era agresivo. Pero cuando él venía con una macana hacia mí, me lo apié en un manazo. Fue lo que reaccioné yo, le di un manazo. Pero muy bien pegado y cayó. Sí. En ocasiones, sargento, se ha dicho que el mejor arma de un policía es la forma de comunicarse, ¿verdad? Con las personas. La forma de comunicarse con las personas. Siempre y cuando que se pueda y que el que uno esté enfrentando acepte el diálogo, como el que ese de la montaña, él aceptó el diálogo conmigo. Joselito no lo aceptó nunca, él me madrió desde que lo esposé hasta que lo dejé en el juzgado de Golfito. Todo el camino. Todo el camino, me madrió todo el camino y me dijo, usted se muere en manos mías, pero es que todavía no lo he visto después de eso. Por eso estoy vivo. Y quizás ya ni esté. Podemos decir, sargento, que estas son las experiencias que más impactaron en usted. Sí, a mí me impactaron mucho eso porque, le repito, si usted tuviera que saber que tiene que matar a alguien para poder salvar su vida, aunque sea salvando su vida, no es fácil. Es una decisión muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Y yo tuve ese muchacho a 6 metros, el del Riboro. Sí. Lo tuve a 6 metros, con una macheta en la mano, en alto, y yo en el primer paso tengo que volármelo. Así es. Y de la balacera que se soltó al principio, yo no hice un solo disparo. Entonces cuando yo a él le repito, le dije, voy a guardar mi arma y hablamos. Sí. Tal vez, sargento, si nos cuenta un poquito de personas que marcaron, que dejaron huella en su vida dentro de esa trayectoria. Yo trabajé con muchísima gente. Muchísima gente. He enterrado cualquier cantidad de compañeros. He enterrado. De cuando llegué en el 90, voy a hablarle del 90 para acá. De cuando llegué en el 90, gente que cuando llegué estaban trabajando ahí, ya personas adultas. Yo ahí llegué de 31 restico de años, todavía estaba joven. He enterrado muchos compañeros, por diferentes razones, por cánceres, bueno, la mayor parte por cánceres. Nadie se me ha muerto por viejo, sino el cáncer ha matado mucho. En accidente enterré 2 compañeros, un chiquillo, nuevitico de 22 años, se llamaba Heiner ese muchacho, a Jeffrey, también lo enterré en accidente. ¿Accidente en cumplimiento o por cuando de regreso a la casa? Okay. Los 2. Venían de trabajar y iban para casa.
sacrificios que tuvo en temas de salud, de familia, proyectos personales. Sacrificio, le voy a decir que lo más duro es dejar la familia. Sí. Y hice. Porque cuando fui a pasar un curso ahí a la Academia San José del 2014, ahí me dieron un teléfono, ahí conocí yo los teléfonos. Llevaba yo un teléfono que les decían en ese entonces un ombliguito. Así. Ahí empecé yo con la tecnología, pero entonces el sacrificio es dejar la familia sin saber dónde están, qué están haciendo. ¿Están bien? Sí, si están bien de salud o si se enfermaron o que apareciera alguien que los llevara a un hospital, porque yo no me daba cuenta de nada. Entonces, para mí eso... Perderse un cumpleaños, una graduación. Sí. Fuerza Pública se ha comprometido uno de que cuando hay fiestas, uno tiene que trabajar más para fin de año. Fin de año, ¿cuántos pasaría la familia solos? Que nunca estuve yo con ellos. Muchas navidades no estuve con ellos, porque yo empecé trabajando en un 6x1. 6 días de trabajo. Por 1 libre. Y un día libre. Nada más, ahí empecé yo trabajando. Un 6x1. Cuando estuve delegado hospital en San Ramón, por lo menos de San Ramón, iba y venía, aquí. A la casa. Sí, a pie, pero iba y venía. Ok. Antes de que llegara al retiro, sargento, ¿cómo se lo imaginó usted? Antes de haber llegado a ese momento de tomar la decisión de irse a descansar ya. ¿Cómo le digo eso? El retiro para mí me dolió mucho. Yo pensé que iba a ser más fácil. Pero cuando me dieron un telegrama que decía que acoge a vacaciones de fecha tal, y decía, y ahí en adelante no decía la próxima fecha de regreso, sin regreso. Dije yo, putica, ya no puedo regresar a la fuerza pública. Y yo tenía una ilusión con el bendito rock. Yo contaba con esa platica para movilizarse uno en muchas cositas. Claro. Uno con una plata esa se hubiera comprado una moto buena, ahí anduviera yo en una motico. Uno con una plata de esas hubiera comprado un lote, pero no se dio. Entonces ahí se me apagó un poco eso porque fuimos uno de los primeros que ya suspendieron el rock. Ni a extractos ni nada más que a paquitos de polaco. Es más, le pagaba yo más a Olger, el de las colonias, que lo que me está dando el rock a mí. Es algo lamentable la decisión que tomó el Estado en contra de esas personas que ya del 2021 para acá no pagaron más el rock. Entonces la jubilación mía yo me la imaginaba más bonita. Otra cosa que resentí mucho fue económicamente, lo resentí mucho porque ahí yo tenía un salario muy bueno. De tanto cursillo, de tantas cosas, iba aumentando ahí un 50%, un 1%. Yo cuando salí de ahí estaba ganando los 700,000 pesos por mes y pasar a ganar 400 por mes. Qué duro. Ya, digo, nada más tenga usted una idea, la falta de esos otros 400,000. Ya que ya no hay bono escolar, que hay un aguinaldito ahí, a mí me dan 700 de aguinaldo, ahora me dan 400. Sí. ¿Ves eso? Lo sentí, eché de ver yo, pero a la carrera, dije yo. A mí nadie me tenía yéndome, si yo podía haber trabajado unos años más. Y eso lo resentí mucho. Económicamente lo resentí mucho, porque yo por año recibía 700, 1,400, casi los 2 milloncitos a fin de año. Y pasar a recibir 800, nada más. Se me falta bastante. 800 en fin de año, que era la pensioncita y los otros 400 de aguinaldo. Le digo, ahí eso me sintió, y así fuimos un montón. Pero se dio. Cuando fui a entregar las pertenencias que yo tenía del ministerio,
uniformes, zapatos, gorras, fajas, bueno, etcétera. Y llegué al cuarto donde dormí por tantos años. Cuando recogí la sábana de mi cama, se me vinieron las lágrimas. Saber yo que era la última vez que ingresaba yo a ese cuarto y que ya no me dejaban entrar más, o aparte de que llegue algún jefe, diga, lleven a Fernelio, donde él durmió por tantos años. Sí, que a veces porque era mi segunda casa. Que a veces es difícil porque no todos valoran la trayectoria y de las personas que estuvieron antes, ¿verdad? Pero Jason, lloré en ese cuarto cuando recogí mi sábana y saber que yo ya no podía ingresar más ahí y menos acostarme a dormir. Sargento, ¿y cómo es eso de levantarse un día, ver el uniforme, las botas y saber que ya no puedo regresar al trabajo? O sea, porque esto, indiferentemente de los momentos que uno pase, también es una pasión, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Yo pienso que, le repito, me dolió cantidad y cuando yo vi a salir a Evelyn, mi hija, ya uniformadita, y decía yo, porque siempre viajábamos junticos, y decía yo, ver que se fue mi chiquita y yo ya no puedo ir más, entonces ya yo sentía nostalgia de ver a ella salir sola, aunque yo no decía nada por ella, pero yo me sentía como un protector irme con ella y venirme con ella. Sí. ¿Cuántos años de servicio, sargento? Del 90 hasta finales del 21. ¿Eran qué? 32 años. Por ahí. Está bien. Háblanos un poquito de eso, sargento. ¿Cómo le transmite usted esta pasión, esta vocación, inclusive a una de sus hijas? Yo siento que quizás haya sido una de las personas que más le ha entregado a la institución, como muchos, ¿verdad? Sí. De entregarle una hija a la función policial también, es entregar parte de la vida también, ¿verdad? Esta chiquilla fue la única que le gustó. Y estaba en... ¿Usted había querido siempre que sus hijos fueran policías? No. ¿Por qué motivo? Es que no es fácil ser policía. Tiene mucha responsabilidad. Y también mucho riesgo. Nada más que yo topé con tanta suerte que la verdad que cuando me golpeé fue solo, no, nadie me golpeó. Entonces yo ahora que estaba mi hija y ya me salí jubilado, dije yo, Señor, en tus manos encomiendo a mi hija. Protégela como me protegiste a mí. Porque me mantuvo todo desde el 90 hasta finales del 21. Me dio protección. Y entonces yo a ella le digo, Meta, el ser policía no es fácil. Lo que la manden a hacer, hágalo. Bien hecho, gústele o no le guste. Si la mandan a limpiar un cuarto, vaya y lo hace bien hecho. Si la mandan a barrer, vaya y lo hace bien hecho. Si la mandan en una moto, vaya y lo hace bien hecho. A donde la manden, hágalo bien hecho. Le digo, nunca deje que hablen de usted porque hizo las cosas mal hechas. Sí. Y hasta el momento lo ha cumplido, la chamaca lo ha cumplido. Se está desempeñando, por lo que entiendo, y todo, se desempeña bien. Sargento, ¿cómo cree usted que le recuerdan los compañeros y la población en general? Los compañeros conmigo, yo pienso que fue lo mejor que yo tuve, que ese montón de hermanos ahí. Fue lo mejor que yo tuve, ese montón de hermanos, los veo como hermanos. Intercambio de palabras, groserías con algunos que llegaban indispuestos, porque a veces los problemas de la casa los llevamos al trabajo y no, uno cuando tiene un problema en la casa y va regañado de la señora, déjelo ahí en lo que entra al portón. Siempre se nos ha dicho, sí. Déjelo en el portón y entre a otro hogar. Y yo fui siempre así. Entonces, yo pienso que los compañeros a mí me recuerdan como una persona dada a querer. Tal vez unos y otros.
Sargento, si este es un espacio para tal vez expresar alguna disculpa o aclarar algo que esté pendiente. No, disculpa, sí, hay tal vez esas personas que tuvieron discusiones conmigo porque les llamé la atención, a muchos les llamé la atención, porque se ponían, ¿qué te voy a decir? Cuando venían a recibir un arma, yo trabajé 20 años de armero, venían a recibir un arma y comenzaban a vacilar con el que estaba en la puerta y estaban recibiendo un arma y manipulando un arma, entonces yo les llamé la atención, entonces se molestaban. Tal vez esas personas, si todavía sienten molestia, que era parte de mi trabajo y que con las armas no se juega. Es una cosa de mucha seriedad y de mucha responsabilidad. Montar un arma, coger un arma y saberla manejar, manipular. Entonces, vacilando, pasa cualquier accidente. Sí, en ese momento ese regaño, esa llamada de atención era principalmente por ellos mismos, para que Sí, era para la seguridad de ellos mismos. Exactamente. Y hasta la mía, porque uno no sabe, pero hasta la mía. Pero en esa armería en Pérez Celedón, se sabe que el que está afuera tiene que dar tiempo a que salga usted para el otro ingresar. Entonces se mantenía la puerta abierta y se daban bromas. Entonces ahí es donde yo llamaba la atención. Muchachos, están en la armería, por favor. Habían personas que se molestaban. Sargento, háblenos de ese recuerdo, al menos que yo tengo de ver al sargento Fernelio, tipo 4 de la mañana, tal vez antes, con un vaso de café en la entrada de la delegación. Y con el cigarro en la otra mano. Y un cigarro en la mano. Era, Eso a mí no se me ha quitado. Vea, hoy es domingo. Yo hoy el domingo a las 5 ya estaba con mi jarrito de café ahí. Y domingo. Y no se me quita. Yo aquí estoy en la casa, preciso, no preciso. 4:30, 5, ya estoy yo levantadito bebiendo cafecito. No. Yo digo que eso lo traigo yo sembrado desde que empecé a nombrar a mi padrastro al principio. Porque mi padrastro fue una persona muy madrugadora y siempre él me decía: Cholito, levántese para que vea cafecito con tiempo y vaya a su trabajo. Okay. Pero siempre se mantuvo así. Entonces yo pienso que esa semilla me la sembraron a mí pequeñita y yo ahí en la delegación salí a las 4:30 con un cigarro y un buen café y fuertecito. Yo café ralo no le tomo a nadie. Cafecito pesado. Pero sí, que esté fuertecito, me encanta. Me encanta. Este espacio, sargento, lo vamos a destinar para un agradecimiento. Puede ser a sus compañeros, a algún superior jerárquico, familiares o el binomio de la policía, que es la misma comunidad, ¿verdad? Sí, ese agradecimiento se lo debo a todos mis compañeros que me cuidaron la espalda. Todos. Aquel que anduvo conmigo en motorizada, en patrulla, corriendo línea. Todos me cuidaron la espalda y pienso que yo hice lo mismo por ellos. Entonces, de corazón agradecerle a cada uno de ellos, porque yo donde los veo, para mí es una alegría saludarlos y abrazarlos. Yo los abrazo y siento el cariño por esa gente. No es que fueron muchos años trabajando conmigo. Sí. Vea que yo, ¿sabe a quién lloré yo mucho en la muerte? A Sergio Cordero. Lo lloré. Sergio Cordero conmigo fue mejor que un hermano. Y lo lloré bastante. Ahora que enterramos a Rubén Cordero, un pensionado, él era de los que cuando llegamos estaba ahí. Pero son personas que uno los tiene grabados. Y yo tengo montones de compañeros que tengo mucho que agradecerles, que no se comían un confite sin darme un pedazo a mí. Eso vale en un compañero, lo que reparta un confite, un banano, que sea, ellos, y eso vale. Usted ve que le tienen aprecio, usted ve que le tienen cariño. Entonces sí, agradecerle a cada uno de ellos que estuvo conmigo a la par. En momentos de dificultad tal vez, ¿verdad? Sí, que aparecieron con un mensaje, un abrazo, un todo va a estar bien. Eso cuenta mucho. ¿Sabes? Te propongamos, lancemos un reto.
a una de esas personas que usted recuerda para que participe en este episodio, en este proyecto. ¿A quién propondría usted como participante? Yo le voy a decir que si pudiera hacerle esta entrevista a todos los que estamos jubilados, si usted lo tuviera chance, hágalo. Pero háblese con los hermanos Navarros, ahí en San Tambor de San Pedro. Ahí está Mario Molina. En el Águila de Pejevalle está Luis Chávez, una excelente persona y tiene mucho que contar. Ok, Sargento, yo acepto el reto. Le vamos a pedir a los familiares que nos dejen en los comentarios su número de contacto, cómo los podemos localizar y vamos para allá, vamos a hablar con ellos también porque yo sé que también tienen grandes cosas que decir y el espacio está abierto completamente para desde ya invitarlos. Jason, ¿de cuánto le agradezco esta visita? Y hará que yo no sea bien preparado pero se necesita más espacio para contar más. Sí. Un paso a paso de lo que uno vivió en las montañas. Porque yo, Jason, la última que le voy a decir, yo empecé a las 2 de la mañana buscando una gente ahí en San Gerardo de Rivas, caminando al Chirripó, y a las 9 de la noche íbamos saliendo al otro lado, a Sabana Leones. ¿Ah? Sabana Leones, ¿no? No, pues ya eso lo cruzamos. No, saliendo a San Jerónimo. San Jerónimo, San Pedro. Nos llevamos caminando, como que llevamos de 2 a 2, 12 y 10, 22 horas, 24 horas, casi las 24 horas caminando, buscando unas personas ahí. Y eso es lindo. A mí eso me encantaba. Yo las comisiones, para mí fue lo mejor. Sí. ¿Qué consejo le daría a usted a quienes hoy forman parte de los cuerpos de emergencia? El consejo que le doy a mi hija, háganlo bien hecho. No se metan en problemas. Traten de hacer, a donde los manden, traten de hacerlo bien hecho. Porque, como les repito, usted me dijo que qué consejo le daría yo a mi hija, que yo le dije, haga esto, haga el otro. Eso le diría yo a todo aquel que está trabajando ahorita, que a donde los manden, hágalo bien hecho. A usted le están pagando por eso. Y usted se metió a eso, a hacer las cosas bien hechas. Nadie lo obligó, ¿verdad? No, nadie, hasta nadie lo llevó ahí empujado, ni amarrado, ni nada. Usted fue solo y solito, llenó un papeleo, lo llamaron, fue y se preparó y vino. Hágalo bien hecho. Correcto. ¿Alguna frase que le comparta a esas personas? No, Jason, yo pienso que es eso, más o menos. Sí, que se cuiden bastante, sí, que se cuiden mucho, pero insisto, háganlo bien hecho, donde los manden. ¿Sargento, alguna otra cuestión que quiera abarcar? No, lo único que quiero decirle a Jason es hacer las gracias por haber venido a esta humilde casa. Encantados. A usted, a su compañera y a esta otra muchacha. Y sigan esto, por favor. Yo sé que habemos un montón de oficiales que queremos hablar, desahogarnos un ratico ahí frente a Jason. Háganlo. Sargento, invitar a la gente que sigan el proyecto, que lo apoyen. Yo pienso que todo compañero que usted lo llame, yo es cómo hago para conseguir esos números de teléfono, de hacérselos llegar a usted, para que usted los llame a ellos y que les regalen entrevista. Sí, claro, désenla, por favor, désenla. Claro. Que esto es un bien para uno. Ok, también que nos ayuden con un like, con compartir ese tipo de testimonios para que le lleguen a muchas personas, principalmente aquellos que le guardamos tanto cariño y tanto respeto a las personas que pasaron antes de nosotros en las instituciones, ¿verdad? Entonces que nos apoyen con un like, con compartir. Y porque aquí cada historia merece ser contada y cada voz merece ser Y es que escuchada. todo oficial tiene una historia diferente. Ninguno cuenta la mía, ni yo cuento la de otros, porque cada quien la tiene marcada.
de diferentes formas. Así